y ahora pues vamos a estudiar el libro a los Colosenses, ¿verdad? Así es que vamos a compartir y voy a invitarte que abras, que traigas tu Biblia, ¿verdad? Que para que podamos compartir juntos ahí, puedas anotar, ¿verdad? Puedas subrayar los versículos claves, ¿verdad? De esta carta a los Colosenses. Así que vamos a seguir, pero antes de todo vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a poner este momento en sus manos para que sea Él pues obrando, que sea Él pues compartiendo, ¿verdad? Sea a través de mi persona, exponiendo la palabra de Dios. Así que ayúdame por favor. En este momento vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias una vez más por una oportunidad que me regalas, Señor, de estar aquí para compartir esta poderosa palabra tuya, Señor. Es un privilegio venir, Señor, y compartir esta palabra. Te ruego, Padre mío, por los corazones de todos nosotros, de las personas que van a escuchar mi voz, que esta palabra, Señor, no caiga en tierra, que caiga en tierra fértil, que no se pierda, sino que pueda llevar el propósito por el cual es enviada, como dice tu palabra. Así, bendito Señor, pongo en tus manos cada persona que va a escuchar esta palabra y que nos podamos edificar juntos con lo que tú dices, con lo que tú mencionas, con la enseñanza que vamos a aprender ahora. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como te decía, esta es la carta a los Colosenses. Vamos a estudiarla y voy a invitarte que abras tu Biblia en el capítulo 1. Vamos a leer del 9 al 12, ¿verdad? Capítulo 1 del 9 al 12 para iniciar, ¿verdad? Lo que es esta carta a los Colosenses. Y dice así la palabra de Dios, del 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Bueno, yo creo que el mayor anhelo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros aprendamos acerca de Él, que nosotros conozcamos acerca de Él, que nuestro conocimiento a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, sea que nosotros pongamos esa prioridad en querer aprender, en querer conocer más de la palabra de Dios. Entonces aquí dice, también el apóstol Pablo dice, estoy rogando por ustedes, él es el que está hablando y dice, estoy rogando por todos ustedes para que aumente ese conocimiento, ¿verdad? Esa sabiduría espiritual que solamente la puede otorgar nuestro Dios, obviamente, solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos comprender la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y es lo que hacemos siempre, ese enfoque, ¿verdad? Que siempre que cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios hay que venir antes a su presencia para poder comprender lo que en sí es la palabra de Dios, lo que Él nos quiere dar a conocer, lo que Él nos quiere mostrar a través de su palabra. Entonces, qué importante es que nosotros adquiramos conocimiento. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios también de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y es necesario que nosotros conozcamos lo que es la palabra de Dios, lo que conozcamos quién es Dios, así como los vendedores, para que un vendedor pueda tener ese beneficio, ¿verdad?, de vender su producto, ese resultado favorable, tiene que conocer el producto que está mostrando. Si no lo conoce, no lo ha probado, entonces no lo puede venir y presentar a otra persona, ¿verdad? Pero en cambio cuando se conoce, ¿verdad?, con toda autoridad se puede exponer, se puede decir sus cualidades, sus beneficios, y es más fácil vender ese producto. Asimismo es esto la palabra de Dios. Cuando tú conoces de Dios, tú puedes hablar con toda naturalidad, con toda seguridad, con toda autoridad de lo que tú conoces. Y por eso es necesario que todos nosotros vengamos a leer la palabra de Dios, que nosotros todos los días nos enfoquemos en querer aprender más de la palabra de Dios. Bien, como en todas las iglesias, ¿verdad?, el apóstol Pablo siempre se dirigió porque tenía ciertos problemas, ¿verdad? En este caso, la iglesia de Colosas también tenía problemas. Y esta carta, según la historia se escribió 60, al año 60 después de Cristo, ¿verdad?, aproximadamente. Pero también habían ciertos
problemas en esta iglesia. ¿Y cuál era el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta? Bueno, para corregir la introducción de enseñanzas erróneas en esa iglesia. Habían muchas herejías, entre ellas estaba esto que se llamaba hipnosis. ¿Qué significa hipnosis? Significa conocer, ¿verdad? Y dice acá la historia, o dice acá el concepto de hipnosis, que es una filosofía en la búsqueda de un conocimiento superior. La iglesia de Colosas empezó a mezclar la filosofía con la doctrina, ¿verdad? Entonces, los gnósticos enseñaban que dicho conocimiento no era netamente intelectual, sino que era de pura filosofía. Este era el problema que se estaba dando en esta iglesia. Ya no estaban basándose en la palabra de Dios, sino que ya estaban mezclando la filosofía, ¿verdad?, con lo que es la doctrina. Y entonces empezó ese movimiento y ese era el problema que tenían. ¿Qué es lo que sucedía con qué es lo que enseñaban, ¿verdad? Esta enseñanza errónea, qué es lo que mostraba, qué es lo que les estaba enseñando a todos los demás. Bueno, lo que decían acá era, ¿verdad?, que no existía nada más importante que el conocimiento. Acabamos de hablar del conocimiento, sí, pero estamos hablando de manera correcta. En el caso de esta herejía, el conocimiento se basa en como estamos hablando, en lo filosófico, no en lo que es la palabra de Dios en sí. La doctrina se estaba adulterando, la doctrina bíblica se estaba adulterando con estas filosofías, con estos conocimientos humanos, pero entonces ellos decían que era mejor, ellos tenían que alcanzar más y más y más conocimiento, pero no con la intención de conocer, sino que con la intención de ser elevados a un nivel superior. Tanto así que aquel que conocía más, ¿verdad?, le llamaban iluminados, ¿verdad? Y estas personas, dice ahí la historia, que ellos no comparten, ¿verdad?, su enseñanza con otros, sino que se lo reservan, ¿verdad? Entonces esa es la característica de ellos en ese punto. Además también ellos enseñaban que todo lo que es materia es malo, ¿verdad? Todo lo que es materia, todo lo que es creado era malo, hasta el punto que también decían que el cuerpo, ¿verdad?, que era Jesucristo, también era malo, tanto así que no lo consideraban como Jesús, sino que lo veían como un ángel, ¿verdad? Ellos creen que Jesús era, que Jesús era un fantasma, que Jesús era un fantasma, ¿verdad? Eso es lo que cree el gnosticismo, que Jesús era un fantasma. Ellos no creen que Él vino y se encarnó, ellos no creen que Él se humanizó para venir a pagar el precio, ¿verdad?, el sacrificio en la cruz, para venir y vivir entre nosotros. Él se hizo humano para poder vivir entre nosotros. Pero dice acá que ellos creen que todo lo que es creado, todo lo que es material, todo lo que es la naturaleza, pues es malo, ¿verdad? Entonces ellos no comparten la idea que nosotros tenemos, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Además, dicen que el espíritu era bueno e impermeable a todo lo que es materia. Ellos creían que el cuerpo, para poder tener ese nivel espiritual, ese nivel de alcanzar, ¿verdad?, lo máximo, lo que es la filosofía, ellos tenían que mutilarse el cuerpo. Ellos se azotaban el cuerpo, ellos se mutilaban el cuerpo, porque creían que era la única manera de cómo poder accesar a ese nivel filosófico que los iba a llevar a ser una persona iluminada, porque así es como ellos se nombraban, personas iluminadas, que tenían ese gran conocimiento, que llevaban un nivel superior, de tanto así, ¿verdad?, que no lo compartían con nadie más. Ahora, esto sí es en lo que significa el concepto de hipnosis y lo que ellos hacen. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo acá mostraba, qué es lo que él planteaba referente al problema que se estaba dando en esta iglesia. Entre ellos dice allá que el problema que Pablo mostraba era que habían ciertas, ¿verdad?, herejías, como por ejemplo el ritualismo. Se practicaba el ritualismo. ¿Y qué es eso? Eran prácticas religiosas. Como por ejemplo, ellos discutían tanto en la comida, en lo que comían, en lo que no debían, en lo que se debían de limitar y lo que no era permitido y lo que sí era permitido. Discutían tanto, y acordemos que eso estaba en la ley, ¿verdad?
cuando se dieron ciertos reglamentos en cuanto a la comida. Pero ellos aquí seguían discutiendo en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, en cuanto al día de reposo, ¿verdad? Que si era sábado, que si era domingo, qué día era, ¿verdad? Y también en cuanto a la circuncisión, ¿verdad? Lo vemos allá en el capítulo 2:11. En cuanto a la circuncisión, todavía se daba ese problema de que era necesario circuncidarse para poder, ¿verdad?, ser llamado hijo de Dios, para poder ser seguidor de Cristo. Y también habían ciertas disensiones, ¿verdad?, en cuando decían si este es siervo, este es esclavo, este es libre, este es judío, o este es griego, ¿verdad?, está circuncidado o no está circuncidado. Esas eran las discusiones que tenían ellos, ¿verdad?, por lo cual había ese problema en esa iglesia en cuanto al ritualismo. Era una iglesia que se estaba comportando de la manera practicando los rituales de la ley, ¿verdad?, los rituales de la ley. No tomaban en cuenta que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya esos rituales ya no tenían ningún valor, porque dice la Biblia que esos rituales nada más eran la sombra de aquello que iba a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Pues nuestro Señor Jesucristo, que iba a cambiar todo, ¿verdad? Porque ya no íbamos a ser entonces seguidores de la ley, sino que de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, que nos lo otorgó, ¿verdad?, con ese sacrificio en la cruz. Ahora bien, ¿qué más es? El número 2 dice que también estaban practicando el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Dice que son mandamientos de hombres, son acciones superficiales, ¿verdad?, que como mencionamos eran similares, que mortifican el cuerpo, ¿verdad?, que son, renuncian a las condiciones físicas, como por ejemplo aquellas condiciones cuando alguien tiene un carro. Eso era pecado, eso era prohibido, tener un carro, tener aquellas posibilidades económicas, tener aquellas comodidades, ¿verdad? Aquellas comodidades, eso es pecado para estas personas. Entonces vinieron y empezaron a tratar eso. Por eso decía ahí, no, hay un texto que dice, no manejes, no comas, no toques, ¿verdad? Porque para eso eran ellos pecados. Entonces ellos tenían esas normativas humanas que estaban practicando y que estaban diciendo a las personas que no cometieran esas acciones, porque eso estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces les ponían esas reglas humanas, esas reglas de hombres, para que ellos lo siguieran. También ellos adoraban a los ángeles y menospreciaban a Jesucristo, ¿verdad? Lo ponían en una posición al igual que un ángel. Decían que Jesús era un ángel. No creían que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido a pagar el precio por nosotros. No lo veían, o sea, su deidad, ¿verdad?, la habían hecho a un lado y lo habían colocado en la misma posición de un ángel. ¿Qué más hicieron ellos? Dicen que introdujeron los conocimientos esotéricos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, dice que es la búsqueda de entender al mundo por las causas internas, un conjunto de prácticas con la adivinación y las predicciones. Son aquellos misterios espirituales, pero que ellos los querían accesar, ¿verdad?, de manera de adivinación, con brujería, ¿verdad? O también esas ideologías propias. Aquí vemos el problema, y esto aquí, pues vamos a hacer este hincapié, ¿verdad? El problema aquí es, y se da cuando la persona viene y dice, yo estoy orando, ¿verdad?, y el Señor me dijo esto, el Señor me habla en oración, y ya no abre la palabra de Dios, solamente se deja guiar por lo que Dios le dice en oración. Es muy cierto que sí, Dios habla en oración, no lo vamos a negar, es muy cierto, pero cuando Dios te habla en oración, siempre va a sacar, ¿verdad?, textos bíblicos, referencias bíblicas, siempre va basado en la palabra de Dios cuando Él te habla. Yo siempre he dicho esto, cuando yo oro, ¿verdad?, en la presencia de Dios, cuando yo vengo a la presencia de Dios y el Señor me habla, ¿verdad?, para estar segura, aunque yo conozco la voz de Dios, pero Él siempre hace eso conmigo, Él siempre viene y cuando yo oro la palabra de Dios, ahí está el versículo, o siempre Él me habla y siempre introduce en las oraciones textos bíblicos, me trae textos bíblicos a la mente. O si no, cuando vengo y escucho a un predicador, entonces ahí mismo está lo que Él ya me dijo en oración. Entonces yo siempre he creído esto y es que qué excelente sería que lo que nosotros oremos
la confirmación sea lo que escuchemos de una persona. No al revés, sino que nosotros oremos y que el Señor nos hable y que la confirmación de lo que Dios nos ha dicho en oración sea lo que una persona expresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces, aquí el problema que se está dando es esto. Ellos decían, sí, tenemos nuestras propias ideas filosóficas, tenemos nuestras ideas de acuerdo a la adivinación, de acuerdo a esta brujería, todo lo que ellos estaban manejando en lo espiritual, y eso lo estaban tomando como base, ¿verdad? No la palabra de Dios, sino que sus propias ideologías de cómo venir y encontrar los misterios que Dios tiene en el mundo espiritual. Entonces estaban involucrando eso. También dice acá, ¿verdad?, la confianza en la sabiduría humana y las tradiciones de hombres. Tenían tanta confianza en lo que el hombre decía por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo, porque ellos adquirían ese conocimiento filosófico. Hay gente que habla así, de esa manera filosófica, y a cualquier persona pues se queda admirado, ¿verdad? Porque tal vez tiene elocuencia, ¿verdad? Y su filosofía está ahí, entonces todos se quedan sorprendidos de lo que está haciendo, pero en realidad no está bien. Es como yo decía en la intervención anterior, cuando estaba viendo el libro de los Efesios, yo les decía, si en la palabra de Dios no está lo que se está haciendo, pues entonces no es de Dios. No es de Dios, porque tiene que estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder nosotros decir, sí, eso viene de Dios. Entonces, en este caso dicen ellos que estaban siguiendo la voz de hombres. Entonces, en este caso podemos decir que la Biblia no la tocaban, lo que tenían de libros en ese momento, ellos no la tocaban, ya tenían la ley, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos no tocaban nada de eso, ¿verdad? Sino que solamente se dejaban enviar por la sabiduría humana, por lo que ellos creían, por la filosofía de las personas y por las tradiciones. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues dicen que creían en palabras de hombre, eran fluctuantes en la fe. ¿Por qué? Porque venían una corriente, decía alguien, yo creo en esto y el Señor me mostró esto y el Señor dijo esto, y no habían bases, ¿verdad?, de dónde poder decir es cierto. Entonces, es una persona así, es fácilmente ser movida, ¿verdad? Es fácil ser movida por cualquier corriente. Y la persona que no está acostumbrada a leer la palabra de Dios, fácilmente lo pueden mover de la fe, ¿verdad? Porque no tiene bases de cómo poderse mantener firme. Y esto sucedía en este caso. Dice que se movían por corrientes del mundo, ¿verdad? O sea, traían la mezcla de lo que es del mundo, lo traían también al cristianismo. Entonces tenían un solo problema ahí, ¿verdad? Un solo revoltijo, ¿verdad? De lo que estaban, o sea, que habían adulterado prácticamente lo que era la doctrina, ¿verdad?, que Pablo les había enseñado. Ahora, ¿cómo es que Pablo refutó todo esto? Porque todo lo que hemos mencionado es el problema que estaba teniendo esa iglesia, la iglesia de Colosa. Todo eso que hemos mencionado, ese gnosticismo, esos problemas espirituales, esos conocimientos erróneos, esas corrientes, ¿verdad?, de conocimientos erróneos, es lo que tenía, es el problema por el cual Pablo escribió esta carta a los colosenses. Y como te decía yo, para ir aprendiendo, para ir estudiando la palabra de Dios, tenemos que saber el contexto, tenemos que saber qué es lo que estaba pasando, por qué Pablo dijo eso. Entonces aquí estamos mencionando por qué Pablo mencionó todo lo que está en su carta. La base fue esa, porque la iglesia se estaba desviando, ¿verdad?, de la doctrina correcta que él les había mostrado, ¿verdad? Se estaba desviando de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y estaban siguiendo las corrientes herejes de hombres, ¿verdad? Las ideologías de hombre, lo que ellos creían. ¿Cómo es que Pablo vino y refutó todo ese problema? Bueno, lo encontramos acá en el capítulo 1:15, del 15 al 22 vamos a leer. Del 15 al 22, ahí vamos a encontrar cómo él empezaba a defender a nuestro Dios, ¿verdad?, a nuestro Jesús, porque ellos decían que él no era Jesús, sino que era ¿qué? Un fantasma, ¿verdad? No le daban aquella deidad, sino que decían que era un fantasma. Entonces aquí vamos a ver cómo decía el apóstol Pablo para defenderlo. En primer lugar dice ya en el 1:16 que él es creador. Vamos a leerlo, lo vamos a ir leyendo, así que sígueme, dice así, el 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, ahí nos está indicando, él es el creador, ¿verdad?
Él es el creador, es el primogénito de toda la creación. Y ahí le dice, Jesucristo, ¿verdad? Es el sustentador allá a la imagen de Cristo el 1:15. El creador el 1:16 dice, porque en él fueran creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Verdad? Ahí estaba diciendo Pablo, Cristo es la imagen de Dios, allá en 1:15. Cristo es el creador en el 1:16. Cristo es el sustentador en el 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Por Él subsisten, por Él existen, Él es el sustentador, por Él existen todas las cosas, dice. O sea, sin Él no existe nada. En el 1:18 dice que es la cabeza de la iglesia, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Aquí está defendiendo Pablo a Jesús. Entonces aquí dice, en el 18, es la cabeza de la iglesia. Y dice que también es la primicia de la resurrección, ¿verdad? En el 1:18. En el 1:19 dice que es la plenitud de la deidad en forma corporal. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea, Él es Jesús, pero también Él es Dios, ¿verdad? Y se manifestó acá en la tierra en forma de cuerpo, de carne, pero era Dios. Amén. Entonces, también allá, Él es el reconciliador. En el 1:20-22 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Él no era un fantasma como ellos creen, ¿verdad? Tampoco no es un ángel, o sea, no es para ponerlo en el nivel de los ángeles. Él es superior a los ángeles, ¿verdad? Él es Dios, y dice aquí que se hizo carne para llevar nuestros pecados, ¿verdad? Para eso se hizo carne, para vivir entre nosotros y para llevar nuestros pecados en esa cruz, para reconciliarnos con nuestro Dios, ¿verdad? Aquí lo está explicando. Entonces, aquí de esta manera es como vino el apóstol Pablo y refutó, ¿verdad? Todo aquello que habían levantado estas personas, estos maestros falsos, que estaban introduciendo esta herejía del gnosticismo a la iglesia de Colosas. Entonces ahí es como se levantó el apóstol Pablo a defender la doctrina, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo.